Pues regresa Alma HS, el podcast de la Asociación Hermanos 6 que te invita a conocer cada semana sobre la vida y obra de jóvenes artistas. Y estoy feliz de recibir hoy a una joven talentosa a quien he tenido la suerte de encontrarme en diferentes eventos y que hoy, por primera vez, porque es su primer podcast, estará con nosotras. Bienvenida entonces, Ani Batista. Ay, gracias. Un placer encantada. tenerte con nosotros en este set improvisado que hemos organizado desde una de las oficinas de la Asociación Hermanos 6. Y ya decía que eres de esas jóvenes talentosas que uno admira por la fuerza, por esa voz que tienes y también por tu forma de ser, porque además tienes una energía muy bonita que contagia cada vez que hemos coincidido. Y sé que todo esto comienza en Bayamo, en tu ciudad natal, exactamente en la provincia de Granma. Cuéntame un poquito de esos inicios en la música que no son casuales. No, es que nací rodeada de música porque mi papá pues cantaba ya, era cantante profesional. Y mi mamá siempre ha estado muy ligada al arte, fue modelo, o sea, toda la parte esta es muy sensible, a pesar de no ser músico ni artista, pues sí, tenía vocación por declamar y todas esas cosas, entonces me ayudó muchísimo. Mi papá siempre dice que el artistaje lo saqué de mi madre, entonces... aunque él fuese cantante. Exacto, aunque eso fue cantante. Nada, he cantado toda mi vida y creo que de siempre lo he sabido que iba a ser cantante. O sea, yo lo tenía muy claro desde pequeñita. Una vez se lo comenté a una tía mía, le dije, yo no voy a estudiar y a mi mamá, no voy a estudiar ni nada, si yo voy a ser cantante. O sea, y tenía como 5 años. Claro, la vida te llevó por los caminos de la música y de qué manera. Bueno, una etapa linda, me imagino que viviste en Bayamo, diferentes escuelas. Sí. ¿Estudiaste algún instrumento antes? Sí, estudié bombardino a nivel medio, pero empecé estudiando dirección coral y piano, allá en la escuela Manuel Muñoz Cedeño, que al principio estaban los alumnos de Bayamo, o sea, de la misma ciudad, en una escuela, semi-internados, así, y estaban los internos, que ya en el 2004, si mal no recuerdo, pues se hizo la escuela grande, con el mismo nombre, ¿no?, a la cual pasó el mismo nombre, y bueno, pues entonces ya ahí nos unieron a todos. Fue una etapa maravillosa, fueron muchos artistas a visitar la escuela, a dar clases magistrales, en fin, muchas experiencias bonitas, la verdad. Yo tengo un buen recuerdo de la escuela. Tengo una anécdota, ¿quieres que te cuente rapidito? Sí, claro. ¿Tú sabes qué me pasó? Que venía Pablo Milanés con su grupo, iba a ser, yo creo que fue uno de sus últimos conciertos en Bayamo que hizo. Estaban sus hijas y todo. Y como siempre, yo cantaba mucho en actos, en actividades y bueno, en la escuela también. Me dicen para que cante una canción de Pablo. Y bueno, sí, yo me sabía varias, pero una de mis preferidas era El breve espacio en que no estás. Es de mis favoritas también. Ah, ¿verdad, Sí. Pues canté la primera estrofa y no me acordé de la letra nunca más. Y estuve tarareando hasta el final la canción y sufrí amargamente porque yo sé que me puse tan nerviosa, porque estaba tan emocionada, porque Pablo para mí siempre ha sido uno de mis... Un referente, digamos. Sí, pero era de mis artistas, es de mis artistas preferidos de la vida y nací, mi papá me cantaba muchísimo, entonces para mí eso era como una oportunidad maravillosa poderle cantar yo una canción. Y cuando me olvidé la letra, que tuve que tararear todo, me quedé devastada. Pero imagino que Pablo entendió perfectamente. No lo vi porque me dio tanta pena y me desaparecí. Me escondí, estuve escondida como 3 días en la escuela. Ahora me río porque ese momento fue muy doloroso, pero él me dejó un mensaje y me dijo que hasta los más grandes artistas se equivocaban y se olvidaban de la letra y que tenía una voz muy hermosa, que no me sintiera mal, que lamentaba no haber podido conocerme. ¿Sabes? Bueno, haberme podido saludar, imagínate. De ese olvido de letras vamos a hablar más adelante. Ay, sí. Pero bueno, todavía nos queda muchísima tela por donde cortar. Sí. Ani, ¿decides en algún momento de tu vida irte a Holguín a trabajar? ¿O seguías viviendo en Bayamo cuando trabajabas? Sí, a ver, yo me gradué ahí en la escuela, ya cuando cumplí 18 años. Empecé a trabajar en un grupo de música popular bailable, que ya tiene mucha historia ya, que se llama el Grupo Compacto. Trabajé también en un grupo de jazz, en un grupo femenino, o sea, en todo eso estuve unos años ahí haciendo cosas, hasta que creo que fue en el 2012, 2013, no recuerdo, creo que 2013. Pues entonces me hacen la oferta de ir a trabajar a Holguín, al Hotel 5 Estrellas Gran Playa Pesquero, creo que es. Sí, Playa Pesquero, sí. Exacto. Y a trabajar en un show. Como algo diferente a lo que habías hecho hasta ese momento. Sí, totalmente diferente. Tenía un show como el de Tropicana, como el del Parisien, ¿sabes? Ese corte
como de teatro musical, sí, de cabaret. De teatro musical tiene características diferentes. Pero para mí era nuevo. Y era nuevo también el irme a otro lugar que no conocía, porque aunque tenía familia en Holguín, pero nunca había... No era tu ciudad. Exacto. Fue difícil al principio, el irme, no conocer a nadie del hotel, nada. Totalmente difícil, pero lo logré. ¿Fue una temporada de un año aproximadamente? Un año, estuve un año allá. Y fue muy bonito porque descubrí que en ese mundo del cabaret hay una belleza incalculable. Y que mucho talento también, que a veces muchísimo talento. El talento de los artistas de cabaret, sin embargo, son muy buenos. Exactamente, porque además tienes que hacer varias cosas a la vez, o sea, es el llevar el vestuario, es el estar actuando todo el tiempo, el tener que bailar también. Y además para un público que no es casi nunca es el público cubano. Exactamente. Son extranjeros de diferentes nacionalidades, exactamente, claro. Exactamente, y el nivel de exigencia ahí era muy alto, la verdad, y para mí fue una experiencia maravillosa. Y me ayudó muchísimo para cosas que vinieron después, ¿no? Siempre yo digo que de cada oportunidad que aceptes, pues explorar de cada aventura, siempre hay cosas buenas, siempre te vas a llevar cosas, herramientas y claro, recursos que te van a ayudar para próxima aventura, ¿no? Tal vez esa decisión de irte a Holguín por un año a trabajar en algo que era desconocido para ti también influyó luego en que viajaras a la capital. Sí. ¿Viniste para La Habana como vine yo, así, por querer, o sencillamente influenciada por un familiar, viniste con tu familia, Mira, con mi hermana? ¿qué me pasó? Muchos de mis amigos vinieron para La Habana. Amigos con los que estaba trabajando, pero que nosotros hicimos muchas cosas. Tú sabes, cuando tú como que cumples un ciclo, sí, ¿no? En un sitio y te toca pues ir a buscar otro horizonte, ¿no? Y eso pasó con mis amigos, se me fueron como 4 o 5 y estaban aquí en La Habana, habían empezado a trabajar y tal, y yo creo que eso me impulsó, me ayudó muchísimo para venir. Vine de visita a ver cómo estaba la cosa, qué podía hacer por acá, cómo podía pues integrarme, ¿no? Meterme en el mundo, en el gremio de la música. Que a veces no es fácil. No, es nunca es fácil. Nunca yo es pienso fácil. que no, nunca es fácil. Los comienzos siempre son difíciles porque te enfrentas a todo totalmente nuevo. Si tienes a alguien al lado que te ayude, que ya conozca, pues bueno, es un plus, pero siempre es difícil porque tú a nivel individual necesitas pues transformarte, pues comprender y entender el medio al que te vas a enfrentar. Esos inicios en La Habana, ya decías que nunca son fáciles, que fueron difíciles para ti. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Bueno, desde el punto de vista musical. Sí, no, imagínate que vine de visita, en esa visita conozco a Raúl Torres, que estaba haciendo por ese tiempo bastantes conciertos y él me invita a que trabaje con él y a que no te vayas, vamos a hacer una gira ahora por Santa Clara y en ese tiempo se hacían muchas giras interprovinciales así y me quedé, dije, me voy a quedar porque encontré como una puerta para poder entrar, ¿no? Aquí a La Habana y al mundo que hay aquí. Y nada, me decidí, también tenía amigas ahí que estaban trabajando con él. Y los entonces que habían venido para acá. Exacto, algunos de ellos. Y entonces ahí fui abriéndome mi camino, ya luego empecé a colaborar con otra gente, empecé como corista, que de hecho en Bayamo trabajaba como solista, ¿sabes? Como voz líder de una banda, de una agrupación, pero aquí empecé de abajo, como debe ser. Porque para poder conocer todo el medio, o sea, tú no puedes pretender ir a la cúspide. A veces sí pasa, pero la realidad, o sea, y lo más común siempre es que hay que empezar desde abajo para uno ir, pues, fundiendo sus bases. Creando la base para poder crear lo que... Darte a conocer y que la gente... Y así empecé. Y fue muy bonito, pasé varios años trabajando con muchísimos artistas. Llegamos, mi amiga Katia y yo, pues a hacer como las coristas, nos decían las coristas del Ejército Libertad. Imagínate, porque es que nos llamaban lo mismo para grabar. El niño, la verdad, nos llamó para grabar en un disco de él. Es música bailable, pero nos llamaron para grabar en un disco de jazz. Y hacíamos muchísimas cosas diferentes. Eso pasa también cuando uno llega de provincia a la capital, tiene que buscar o lo que aparezca o sencillamente... Exactamente, no fue fácil, claro. aunque ahora lo diga así y que hice y que realmente he hecho un trabajo, para empezar de corista, esos años fueron
se volvieron intensos a medida que fueron pasando porque teníamos más trabajo y las colaboraciones eran con artistas, ¿sabes?, de renombre y todas esas cosas, pero aunque lo diga así con esa ligereza, realmente no fue fácil. O sea, eso lleva un nivel de sacrificio, de estrés también, porque te enfrentas no solamente a los artistas, sino a los seres humanos, que al final eso es lo que somos. O sea, el artista no es un ente diferente, es un ser humano que hace arte. Y entonces, igual, todo el mundo tiene sus características y todo, y te enfrentas a varios problemas. Pero yo pienso que hay que ser perseverante, que hay que ser paciente y muy observador y tratar de afrontar todo con la mayor inteligencia posible y receptividad para poder avanzar. Así es. Fue ese premio que obtuviste en Boleros de Oro, en la parte juvenil de la competencia de Boleros de Oro, lo que te llevó a comenzar tu carrera en serio como solista, o ya antes estabas trabajando como solista, luego de haber pasado por estas agrupaciones? Por no, en ese tiempo todavía, o sea, yo estuve trabajando unos cuantos años, yo diría que como unos 6, 7 años como corista. Llega a mí, yo siempre he sido de presentarme a concursos, porque también allá desde niña habían festivales como el Cantándole al Sol, ¿te acuerdas? Pero en las provincias habían sus propios festivales y yo me presenté todo el tiempo que estuve en la Casa de la Cultura y todo el tiempo de mi niñez me presenté mucho. Entonces eso yo creo que me preparó de cierta manera para ya en la adultez pues también perder un poco ese miedo y lanzarme, ¿no? Y llegó a mí el anuncio del Boleros de Oro en el 2016, de ese festival, que esa parte formaba parte del evento Boleros de Oro. No sé si todavía se seguirá haciendo, pero cuando llega a mí yo dije, voy a presentarme, me voy a probar. Yo sé que habían varios músicos y varias personas que ya me habían escuchado, había cantado una vez, 2 veces, así como solista en algún lado, pero nada relevante. Y me lancé. Y fue súper cómico porque fui con una canción, que es una canción que yo sé que es muy respetada por los músicos y más por los intérpretes, ¿no? Por los cantantes, que es Como un milagro de Juanito Márquez. O sea, es una canción difícil, pues tiene muchos cambios armónicos y de melodía. Sin duda, de exactamente. Y yo me decía por dentro, no, ¿qué canción usted va a escoger? No, yo Como un milagro. Y todo el mundo, Rey Montesino, todo el mundo, ok, esa es la que ya buscaron el arreglo, lo hicieron, todo bien. Y yo me decía, por tanto, decía, o me entienden, o, ¿sabes? En el sentido de que o gano, o voy a ganar, con lo mejor voy a ser la ganadora, o no voy a ganar, pero ni la merienda, ni el agua que dan, me la voy a ganar. Posibilidades. Exacto, dos, pero me lancé. Y fue muy bonito porque... Y llevarme el gran premio para mí fue como, no me equivoqué. Era como el primer gran premio en un concurso nacional. Sí, que tenía más visibilidad, claro que sí. Y entonces para mí fue bueno, fue muy relevante. Han habido varios momentos así de mi vida que han sido relevantes e importantes para que yo dé un paso más. Hasta este momento, porque sé que van a venir otros momentos importantísimos en tu carrera. El Adolfo Guzmán, el concurso Adolfo Guzmán, creo que es el más importante tal vez en el tema de la interpretación musical en nuestro país. Uno de los concursos más respetados de toda la historia de la música cubana y más de los cantantes, ¿no? de la interpretación y la canción cubana. Te llevas el gran premio también. Sí, me lo llevé. Fue súper bonito y curioso porque ya había gente cuando antes de ese Adolfo Guzmán del 2019 habían hecho Sonando en Cuba, que de hecho mi hermana participó en la segunda edición, que quedó finalista, y todo el mundo me decía, pues no te presentas al Sonando en Cuba, y yo decía, no, el Sonando en Cuba no, yo siempre me he dejado llevar un poco por mi instinto. Intuición. Sí, por mi intuición. Claro. Definitivamente, nunca falla. Cuando digo, aquí donde pongo el ojo, pongo la bala. Ahí. Y entonces fue difícil porque ese año había mucho talento, muchísimo talento. Jóvenes que ya admiraba, ¿no? De antes, el mismo dúo Iris, Abel Geronés, ya yo lo conocía, o sea, conocía su cancionística y todo. Y Camila Daniela, o sea, había varias gentes ahí con canciones hermosas. Que luego han hecho carrera. Exactamente, de ahí, eso nos dio un gran empujón a todos, yo creo firmemente en eso. Pero ir pasando cada fase de la mejor manera y llegar a alcanzar el gran premio, pues fue maravilloso. Y fue un antes y un después, porque a partir de ahí ya sí definí
¿sabes? Decidí que debía empezar a concentrarme pues en mi carrera en solitario y empezar a trabajar, a impulsarla y a... Porque además, 2 premios tan importantes como este, de Boleros de Oro, luego el de Adolfo Guzmán, decían mucho, ¿sabes? No había que dudarlo. Sí, tenías mucho talento y podías hacer una carrera en solitario. Sí, así que... sí. No, y fue muy bonito porque ese año estaba de jurado Adalberto, Edesio Alejandro, Beatriz Márquez, Israel Rojas del dúo Una Fe y Dianela, que es musicóloga. Y, o sea, estamos hablando de artistas... De ¿Qué renombre, puedo premios decir? nacionales de la Beatriz música. Márquez, la Claro. musicalísima. O sea, que si cuando se habla de la canción hay que hablar de ella, como tantas otras, pero hay que hablar de la musicalísima. Y esos comentarios que sabes, que hacían cada vez que salía, en cada presentación, fueron realmente un empujón, me sirvieron muchísimo para creerme un poco más, ¿no? El que debía, definitivamente, pues encauzar mi carrera como solista. Fue muy bonito. Hace un momento mencionabas a tu hermana, que también no sabía que también era cantante. Sí. Mi hermana es Dayana Batista. Ella quedó en el año que ganó Yulaisi, Miranda. Ella quedó de finalista por la parte de oriental. Pero fue muy bonito porque esos concursos, de la manera que se hicieron, pues nos dieron mucha visibilidad, muchísima visibilidad. Y todavía al día de hoy, ella no trabaja mucho aquí, pero al día de hoy ¿Sigue dedicándose a la música? Sí, sigue cantando, lo que está por los Emiratos, por allá cantando. Viene y se va, entonces está bien. Pero al día de hoy todavía tengo músicos, colegas que me dicen, ¡ay, tu hermana canta súper bien! Y lo hizo. Y es muy bueno, ¿sabes? Claro. El poder recibir pues esos comentarios. Entonces, nada, ahí Son está. momentos que sin duda han quedado en tu corazón grabados de alguna manera porque han sido momentos muy especiales. Yo diría que otro también muy importante fue el primer premio Cubadisco, que fue en el 2025, el año anterior. 3 nominaciones y un premio. No, fue súper importante para mí, porque realmente no es fácil. No es fácil llevar una carrera, no es fácil, y más con la situación, con los pocos recursos que a veces tenemos. Los avatares a los que cualquier artista se enfrenta, ¿no? en el día a día. Carreras musicales y de otra índole también. La gente se piensa que uno lo que hace es ganar dinero, pero realmente antes, previo a eso, hay toda una producción que debes hacer, que no es fácil. Entonces, ir logrando pasito a pasito, a veces sin nada de ayuda, porque me ha pasado, ¿sabes? Casi siempre es así. Exactamente, con mucho sacrificio, ir logrando ese tipo de premios, ese tipo de reconocimiento, pues te da un impulso y una fuerza para afrontar lo que venga, que es incalculable. Creo que es el mayor impulsor que puede recibir cualquier artista. Claro, Un reconocimiento. además del público, Claro. y del reconocimiento, ¿no? Ese cariño que la gente te brinda, ¿no? A la vez que te conoce. Y el Cubadisco, yo dije, bueno, déjame ver si me da tiempo. Ese fue mi concierto de presentación oficial. Y quisimos hacer un DVD lindo con Mayra García, fue la directora del audiovisual. Y lo hicimos, pasamos mucho trabajo, 15 días antes no tenía nada. Luego de haber programado el concierto durante 3 meses antes. ¿Dónde lo hicieron eso? Lo hicimos en Bellas Artes. Ah, qué bien. Ay, Que es un sí, lugar como, mágico, ¿verdad? Sí, no, Y ella es es tu como mi casa, casa, ya. Y después de eso digo, bueno, ya lo presenté. Vaya. Cuando llego a la gala de nominados, que veo que tenía 3 nominaciones, porque entro y me encuentro a Luis Alberto Barbería, que es amigo mío, que trabajé con él mucho tiempo, y me dice, oye, felicidades, tienes una pila de nominaciones. Me quedo así como, yo pensé que había llegado por una. Y cuando leo el folleto, yo tenía 3 nominaciones, yo digo, no. ¿Y cuál fue el premio? ¿En qué categoría fue exactamente? En audiovisual de duración media. Qué bien. Pero fue maravilloso, o sea, ya yo para mí estaba ya en el cielo, había ganado. La primera vez que me presento a los premios Cubadisco con 3 Es el premio más nominaciones. importante de nuestro Pero país. claro que sí, y ya es un premio serio, ¿sabes? No, en el sentido de que ahí están compitiendo los mejores álbumes, claro. de la isla. Entonces, ¿sabes? Yo estaba muy contenta con eso. Y el ver en la gala que finalmente cogí ese premio, yo dije, bueno, ya.
fue maravilloso. Hoy no puede ser diferente, sin duda. Recuerdo también emotivo que tu niña subió al escenario contigo. Ay, sí, mi Y de esa Mariana. parte vamos a hablar también, Sí. de esa faceta como madre, que sin duda es tan importante o más que la Sí. de artista, No, porque eso. sé que esa bebé es tu felicidad. ¿Cómo se llama, por cierto? Se llama Mariana. Le pusimos Mariana por la canción de Silvio. La de y Mariana, y Mariana. Ay, le pusimos así. Decidimos porque a mi esposa le gusta mucho Silvio. De hecho, te podría decir, y yo sé que esto quizás no le guste a mucha gente, pero te puedo decir con seguridad que si hoy conozco más la obra de Silvio, es gracias a mi esposo. Mira qué bien. Por cierto, ¿se dedica a la música? No, es ingeniero informático, no tiene nada que ver, pero es de mis mayores apoyos. Primero mi madre, que ha estado durante toda mi vida ahí conmigo al pie del cañón. Yo siento que los artistas necesitan una persona que lo entienda, Sí, que los sí. entienda No, y que los apoye de alguna manera. Sí, eso es muy importante porque no es un trabajo como otros que tiene un horario fijo, que tiene un sueldo fijo, ¿sabes? Que está más estructurado. O sea, el trabajo del artista es un poco... tiene la parte práctica, ¿no? De eso, pero hay tiene mucha carga emocional y realmente uno está sin tiempo, ¿vale? En el sentido de que a veces te vas a trabajar. Ahora mismo estoy grabando un disco que llevo tiempo trabajando en eso. Dios, es complicado. Y él tiene que entender. Y tiene que entender. Y apoyar. Y cuando me tengo que ir de gira, y cuando tengo que salir y tiene que quedarse ahora, imagínate con la nene. ¿Y en qué momento de esa carrera tan vertiginosa, diríamos de alguna manera, que has tenido, de tantos momentos bonitos y difíciles también, cuándo decides ser madre? ¿En qué momento de esa carrera que has tenido, que has logrado aquí en la capital sobre todo, te decides a ser mamá? Pues fue en el 2021 que lo estuvimos hablando. Realmente nosotros programamos. Era algo que ya estaba planificado. Sí, lo planificamos. Dijimos, bueno, sí, yo creo que a mí me estaba sonando un poco, ¿cómo dicen? El reloj biológico. Sí. Yo decía, a mí me encantan los niños, yo feliz de la vida. Y yo decía, bueno, ya tengo 32 años, yo creo que es justo y necesario. Creo que podría ser un buen momento para tener un bebé. Ya nos habíamos casado, ya llevamos unos cuantos años y lo planificamos así. Después, mira, ha venido todo esto y de no ser por mi familia, ¿no? Por mi esposo, por mi mamá, también por mis tíos que están ¿Tu mamá allá. que ya la tienes acá en La Habana? No te creas, mi mamá viene, está una temporada conmigo, pero vuelve a Bayamo porque tenemos a mi abuelita todavía por parte de madre, está viva, pero no camina, tiene demencia senil, entonces hay que cuidarla. Son 3 hermanos, se rotan ahora mismo, mi mamá está aquí ayudándome para yo poder grabar el disco. En esta parte del disco que es importante. Exactamente, pero tiene que volver y así, entonces es difícil, pero al final tengo que decir, y siempre lo digo, que estoy súper agradecida porque he tenido todo el apoyo de mi familia y ahora de mi esposo, de mi suegra. O sea, la retaguardia siempre la he tenido cubierta para yo poder seguir impulsándome y eso es lo más maravilloso. Tus logros son de ellos también, de alguna manera. Sí, no, totalmente. Por cierto, hablábamos de ese Cubadisco, de ese momento hermoso que subiste al escenario con tu niña, muy emocionada de recibir este reconocimiento, pero a veces esos momentos especiales llegan también con algunas sombras. Sí. Esas luces tienen sombras también. Sí. Y recuerdo una crítica que recibiste a través de redes sociales, a través de las mismas relacionadas con tu presentación ese día de Premio Cubadisco. Así mismo, ¿Qué sí, pasó? sí. Nada, yo me entero por mi amigo Portillo que me dice, oye, hicieron una crítica de esto, de la presentación y estaban hablando ahí. Yo salgo a buscarla, no la encuentro. Evidentemente se me había bloqueado para que yo no viera esa crítica. Pero bueno, otros amigos, aparte del Portillo, también me enviaron las capturas y yo me quedé así, que hablaba de que era imperdonable que cambiar la letra de un artista. ¿Pero qué pasó exactamente en el escenario? Porque yo estaba presentando esos premios Cubadisco y no me percaté de nada. Cambié una palabra de la presentación, ¿Solo de la fue canción. una palabra de la Sí, canción? una palabra. Pero Algo que le sucede a todos los artistas, Claro. incluso a Omar Portuondo, a cualquiera A de los todo el grandes mundo, a todo el de este mundo. país le puede suceder. hubo quien me dijo, respóndale, porque eso no, porque te está atacando. No lo hice finalmente. Dios es tan grande que al final recibí una llamada de esa misma persona a los 2 días de ese post que hizo, hablándome de eso mismo. Y recuerdo que nada más le dije así, de manera sonriente, le dije, sí, yo estoy al tanto del post que hiciste en redes sociales. Como diciendo, yo sé perfectamente qué es lo que me quieres decir y de qué estás hablando. Y
recuerdo que no le dije mucho, ¿no? Yo lo escuché, lo que dijo, él se echó para adelante, se echó para atrás, ya después todo se retractó de muchas cosas que había dicho, pero no, en fin. Y no dije mucho, solamente dije que era un ser humano igual que otro, que hasta los más grandes se habían equivocado y no pasaba nada por eso. Que además esta interpretación tuya de un tema de Marta Valdés no fue casualidad. Ya tú tenías cierta afinidad, claro, o cierta cercanía con Marta. Por supuesto. Yo de Marta, desde que conocí su obra, que realmente me demoré en conocer su obra, y desde que conocí la obra, a llegar a cantarla también me demoré porque es una de las grandes compositoras de este país, siempre lo he dicho, y tenía una obra a respetar. Ella era muy exigente y recuerdo que me demoré en cantarla. Me demoré muchísimo, aunque me sabía los temas. Yo decía que no, que el día que lo hiciera lo tenía que hacer con mucho respeto porque era lo que se merecía, tanto ella como todos, porque claro, no es que es diferente, o sea, yo respeto y siempre eso mi papá me lo enseñó, que había que respetar las melodías y las letras de las canciones porque ese era el trabajo también de esos compositores, claro, y es totalmente cierto. Entonces, recuerdo siempre, la primera vez que me hizo un comentario, me lo hizo en Facebook, público, y habló de una presentación que hice en Mediodía en TV, que canté un tema, ni siquiera de ella, un tema de Ela O'Farrill, Adiós Felicidad, que es un tema que conocemos otro todos. Otro clásico, sin duda, de la música cubana. Y yo cuando vi que ella había comentado, yo dije, ay, Dios mío. Pero cuando leí el comentario fue positivo todo, agradeciéndome por haber respetado la melodía, por la interpretación, por haber cantado a Ela O'Farrill, que no se canta mucho y que ese es uno de tantos temas que tenía y así. Y me pasó en varias ocasiones, con el mismo Portillo grabamos Tú no sospechas, que es uno de mis temas preferidos de ella. Y recuerdo siempre la conversación que tuvimos, porque hablamos por teléfono y ella estaba muy contenta, muy feliz después de haber escuchado esa interpretación. Y para mí siempre fue muy importante, ¿no? Y siempre ha sido muy importante, pues, hacer las cosas bien. Cuando pasa esto, lo de la crítica, pues por supuesto que siempre te choca un poco porque tú dices, nadie sabe lo que pasa con un artista, nadie sabe esa persona que se está parando ahí sonriente para ofrecerte su arte, para cantarte o tocarte un instrumento, lo que sea. De eso quería hablar. ¿Qué hay detrás? Claro, de eso quería hablar porque mucha gente que nos ve, tanto en televisión como en un escenario, como pasa contigo, no se imagina qué hay detrás de esa sonrisa que te recibe en la televisión o en un escenario. Y yo sé que ese día, y no estamos justificando lo que sucedió, no, ese día tú habías recibido una noticia bastante difícil, impactante para ti. Ese día fue difícil. De hecho, mi mamá lo notó. Mi mamá pensaba, ella me mandó un mensaje, después que terminé de cantar, que entré, ella me mandó un mensaje como diciendo, mi niña, no te preocupes, si no ganas, porque habían pasado, ¿sabes? Estábamos en las premiaciones y ella pensó que yo me había deprimido porque no había llegado pues el momento en que me dieron el premio, que fue después de cantar. Y realmente no, yo había recibido una llamada ese día, minutos antes de salir al escenario, ni siquiera estando en mi casa, minutos antes de salir al escenario, que había muerto un amigo mío. Y me había llamado su mamá, que es como si fuera mi mamá, y me devastó totalmente. Me estaba maquillando en el camerino. Y como siempre se ha dicho, y que, ¿sabes? Uno tiene que sobreponerse a esas cosas y salir. Pero somos seres humanos. Claro, evidentemente yo salí, canté, lo hice bien, pero yo creo que mucha gente notaron que yo estaba diferente, ¿sabes? Que había algo ahí en mi voz y mi mamá más que todo. Y cuando llegó a la casa que le cuento, pasó esto, ella me dijo, claro, ahora es que yo entiendo cómo cantaste ese día. Y entonces yo me quedo así después de ver esa crítica, digo, es que tú no sabes, o sí, pero tienes ganas de hacer ese tipo de críticas negativas. Es muy no feo y al final es algo con lo que tenemos que lidiar. Claro, es parte. Yo creo que lo más importante de todo es lo que no sirva, exacto, y lo que no sirva, pues dejarlo pasar, quedarte con lo que te vaya a aportar y con lo que te vaya a servir para nuevas cosas y lo demás. No vale la pena. Yo le decía a mis amistades, no voy a responder nada porque eso sería darle importancia, ponerme al nivel de...
Hiciste muy bien, creo, en no responder a esa crítica que sin dudas venía con muy mala intención. Sí. Estoy convencido de ello. Te propongo hacer una pausa en nuestra conversación, ya casi en los finales, para disfrutar de un pequeño regalo que nos ha hecho la brújula, ¿verdad, Ibis? Sí. Ibis es nuestra productora, que está atenta a cada detalle de este podcast y es algo para picar, algo para compartir en este podcast, en este momento especial con Andy Batista. Bueno, ya regresamos de la pausa y yo prometí a Andy Batista que íbamos a tener la suerte de degustar un pequeño regalo culinario, ¿verdad?, de La Brújula, un sitio maravilloso que está aquí ubicado en el Pabellón Cuba, exactamente entre 21 y N. Ahí está la posibilidad de ustedes de disfrutar de algo como esto, también de los termos de cerveza que tanto nos gustan a los cubanos. Así mismo. La música grabada, así que si está por aquí por el Vedado Capitalino, muy cerca de la rampa, no duden en llegarse a La Brújula. El agradecimiento para ellos por esta cortesía y dicen que es de mala educación hablar mientras se come. Entonces vamos a terminar este diálogo. Sí, yo prefiero. Degustamos esto. Por cierto, esto no es parte de la escenografía, es para compartir, para comernos. Perfecto. Bueno, ya estábamos en esa parte, hablamos un poco de lo cuánto puede afectar para un artista la crítica, sobre todo cuando viene en momentos difíciles como el de ese día, pero para suerte tuya te llevaste un premio Cuba Disco esa misma tarde-noche desde el Teatro Nacional de Cuba. Me hablabas de un disco que estás grabando en estos momentos. ¿Es un disco de música romántica, de música bailable? ¿Por qué género va? ¿O es muy variado? Mira, va a ser variado, pero es un disco que habla un poco, pues, va un poco de la Cuba que tenemos, de donde somos. Esas raíces, va a tener un poco de todo, siempre desde la canción. Yo soy y seré una fiel defensora de la canción cubana, que es maravillosa. Y creo que viene bien. Tiene sorpresas porque no solamente voy a hacer bolero, no solamente voy a hacer canción, quizá feeling. Van a haber otros géneros. Que sé que mucha gente se va a sorprender porque hay quien me tiene muy como... ¿cómo diría? Como... encuadrada en un Exacto, en un claro, género. Claro. Y no, realmente he hecho de todo y seguiré haciendo todo siempre que sea esa canción hermosa, que cuente una historia, que nos brinde buenas energías y que nos ayude, exacto, que nos ayude a sanar, que nos ayude. Yo digo que la música es el arte en general, pero la música es sanadora. Ha existido... tanto para ustedes que para el público también. Para todos. Porque a mí, por ejemplo, te podría decir que a mí, gracias a la música, pues he podido pasar momentos difíciles de la vida. Me ha acompañado, y no estoy hablando del hacerla yo, sino del escuchar música de otra persona. Me ha salvado. ¿Tienes invitados en el disco? Sí, tengo invitados. Pero son sorpresas. Sí. No se pueden decir. No voy a decir. Pero bueno, un adelanto de algo. No quiero nombres, pero... No, mira, te voy a decir uno nada más, que ya es un invitado con el que tengo un disco que también saldrá pronto, que te estoy hablando de Rolando Luna, pianista, pero tengo invitados cantantes. Solamente diré. Bueno, yo espero que en algún momento puedas adelantarnos un poquito. Sí. Agradecerte, Ana, por estar con nosotros, por compartir en este podcast diferente. Me decías al inicio, yo también lo comentaba cuando te presentaba, que es el primer podcast. Sí, es el primero. Yo me siento orgulloso que haya sido Alma HS, este podcast que estamos realizando también. Para la Asociación Hermanos Sáiz, que también, de la cual ha sido parte de alguna manera. Sí, como no. Ese disco es gracias a la beca Elena Burke del HS. Y me ha apoyado muchísimo. De hecho, te podría decir que es una de las instituciones, ¿sabes? Que ha estado ahí de la mano y ha estado presente siempre que he necesitado. Entonces mi agradecimiento es infinito con HS. Qué bueno que sea de esa manera, gracias. Vamos entonces a terminar este momento de conversación para poder degustar de estos manjares, vamos a decirlo así, a los cubanos, en cortesía de La Brújula. Gracias a ustedes por invitarme, yo me sentí súper bien. No, además, también. Aunque las cámaras me ponen nerviosas, bueno, me gusta conversar. Bueno, yo creo que se nota, ¿no? Eso nada más que lo notaste tú, porque realmente yo te vi muy conversadora y me encanta cuando mis invitados son así. Me gusta que hablen bastante, que nos cuenten un poquito de su vida, tanto de lo personal como lo profesional, y que también tengan un mensaje positivo que brindarle a esos jóvenes que nos están viendo y al resto de las personas que están disfrutando. Claro, nunca es fácil, pero lo que hay es que
perseverar, lo que hay que luchar por los sueños y por lo que uno quiere. Y ya. En todas las redes sociales como Aldi Batista. Sí, Aldi Batista, sí. El DVD, el audiovisual que cogió Premio Cuba Disco está en YouTube y está en las plataformas digitales. Spotify, lo pueden escuchar, es un concierto en vivo, pero está pues en todas las plataformas digitales. Y en YouTube estaban, por supuesto, los videos, parte de ese audiovisual. Y también me pueden seguir por Instagram, por Facebook. A ver, síganme, vamos a hacer una familia cada vez más grande. Una familia además para que se entere, y que a los conciertos aquí en La Habana que hago, las cosas. Tenemos que estar conectados todos. Por supuesto, conectados. Así hemos estado nosotros este día maravilloso compartiendo, como yo decía, con una joven súper talentosa y además con una energía positiva que irradia y contagia a todos los que estamos a su alrededor. Éxito para ti. Gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, nada, vamos a compartir entonces este video en todas las redes sociales, especialmente en YouTube, el YouTube de la Asociación Hermanos Saiz, del HS, para que usted pueda atentos entonces. Claro, y vivirlo así de bonito como nosotros. Gracias. Gracias.